Martes es 26 de octubre y un día lluvioso y bastante estrellado con relación a temas eléctricos y de Internet. Un saludo a toda la comunidad de ACEUC Unilibros que nos acompaña en este evento multiformato, ya haciendo gala del sexto eje que tiene que ver con la literatura y filosofía. Hoy un tema súper apasionante, un tema que nos dará mucha reflexión, tiene que ver con fútbol, con pensamiento, con literatura. Por ello, tenemos un experto, el experto más experto de todos que nos puede hablar sobre esta situación. Él es licenciado en Filosofía y Letras, la especialización en literatura y la maestría en educación desde la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha escrito muchos libros, entre ellos, pues vamos a hablar un poco de ese recorrido, pero lo que más destaca aquí es el encontrar dos mundos, el fútbol y la filosofía. Doctor Juan Carlos Rodas, bienvenido. No, primero que todo, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Un abrazo a toda la gente de ACEUC y por esta invitación. Creo que es muy propicio y oportuno precisamente para épocas después de pandemia, entre comillas, porque el fútbol sigue dando de qué hablar. Y no como por él mismo, sino el fútbol en relación con o en diálogo con la filosofía, la antropología, la sociología, el humanismo, la solidaridad, los valores, la semiología, la semiótica. Entonces creo que este es un buen pretexto para que conversemos alrededor de dos lenguajes simbólicos, alrededor de dos pasiones y fundamentalmente alrededor de la vida. Sí, Doc, y nos ha causado mucho interés esa analogía que nos expones, el fútbol y la vida, porque ¿de dónde viene esa pasión? Bueno, primero que todo, tengo que decir que soy un apasionado del fútbol y todavía, a pesar de los 60 años, todavía juego fútbol incluso con mis estudiantes, porque tengo un curso que se llama Fútbol y Literatura. Lo otro es que vengo de una familia futbolística, mis hermanos mayores, las mujeres, todas eh, se habían convertido de alguna manera en ejes alrededor del fútbol. Entonces, en la casa se usaba que todas las decisiones vitales, es decir, los mandados, es decir, el lavado de la ropa, el lavado de los trastos, se resolvía jugando fútbol. En la sala, en el solar, bueno, en fin, hicimos muchos daños, pues, pero con el tiempo eso se convirtió como en un ritual, ¿cierto? Y nos vamos dando cuenta que cuando aparece la noción de ritual no es gratuita, porque en la infancia, de acuerdo pues con algunos autores, con algunos escritores, la infancia y el fútbol son como la recuperación de la felicidad, de la alegría. No hay nada más importante que un rostro alegre alrededor de un balón. No tiene que ser de fútbol, pero en este caso sí. Y podía ser una vejiga o un limón o una naranja, cualquier cosa, cualquier objeto podría servir para resolver asuntos vitales de la existencia en el momento en el que estábamos, ¿cierto? Entonces, ese es el origen, el origen de una pasión primero por el fútbol y después por la literatura, por la filosofía y por el arte, viendo, como dice Juan Tallón, que la belleza hay que narrarla y el fútbol es bello, entonces hay que narrarlo, hay que contarlo. Uy, Doc, ese punto de vista, además que es una pasión, bueno, y ni siquiera nacional, ¿no? Es mundial, es un lenguaje mundial. Universal. Y lo que puedo interpretar también es que las problemáticas a nivel mundial podrían resolverse en un partido de fútbol. Pues tenemos una experiencia de una guerra mundial en 1914 entre dos bandos, dos instituciones que se estaban matando entre sí con las casacas, con los escudos, con los misiles, que después esas palabras se van yendo al fútbol, casacas, misiles, bandos y otras, porque hay un campo semántico que alude a esa metáfora del fútbol y la guerra, pero fundamentalmente es, venga, juguemos un partido de fútbol.
dejémonos de matarnos por lo menos una noche, y fue precisamente una noche de Navidad, y entonces pararon las balas, sacaron un balón de fútbol y cantaron villancicos. Al otro día, pues ya otra vez volvió la guerra, pero el fútbol sirvió o hizo esa posibilidad de que dos bandos se conjuntaran para compartir a través del juego un, pues digamos, un partido de fútbol, pero que se vuelve un hito precisamente porque dejamos de escuchar las balas durante una noche de Navidad. Sí, 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 histórico, histórico. Oye, Doc, una pregunta. eh, ¿Se disputa o se pelea el balón o el territorio? Bueno, yo voy a hacer una metáfora como siempre he tratado de hacerlo, y es que el fútbol no nació en 1904 con la FIFA, ¿cierto? El fútbol nació en China hace 2500 años, en un juego que se llama el Suchu, se llama el juego de la pelota, y ahí lo que se estaba haciendo era un entrenamiento militar. Entonces, eran 200 hombres de otro lado, estaban luchando, guerreando, peleando por un territorio. Pero ese territorio tenía que ver también con colores, con escudos, con cánticos, con música. Entonces, el sentido del juego era que el capitán, porque desde ahí miren la palabra capitán, que también lo tenemos en el fútbol, el líder, el que gobernaba, entre comillas, esa dinastía, si ganaba, era al que le mochaban la cabeza. Y entonces, en ese sentido, el fútbol es un asunto tribal, pero es un entretenimiento, entrenamiento militar, repito, pero era todo un orgullo que quien era el capitán perdía ese día la cabeza, si ganaban. Entonces se jugaba, no importaba si se moría alguien o no se moría, o si se jugaba con violencia, con los pies, con la cabeza, en caballo. El asunto era que había un objeto redondo que se llamaba eh, la pelota, por eso Suchu significa pie, pelota. Entonces había que ubicar esa pelota, ese objeto, en algún lugar acordado previamente, que es como el principio de lo que nosotros hacemos con el pico y monto. Es exactamente lo mismo que se hacía allá. Y entonces, repito, quien ganaba, el capitán perdía su cabeza. Después eso pasa a Japón y ya no se llama Suchu, sino que se llama Kemari, y el Kemari ya no admite mujeres. Ya las mujeres ahí no podrían jugar. En el Suchu sí se podían jugar las mujeres, muy Sí. poquitas obviamente, pero en el Kemari las mujeres definitivamente no podían jugar porque es un deporte absolutamente de hombres, de militares, además de guerreros. Entonces, digamos que ahí ya hay unos primeros visos de lo que eh, posteriormente llamamos fútbol, pero aquí se llama el juego de la pelota. Y después Platón, Aristóteles, Platón, por ejemplo, habla de la esperomaquia, y Homero tiene algunos referentes en la Ilíada y en la Odisea de una mujer que se llama Náusica, y ella fue la que se encargó de despertar a través de una pelota, del juego de la pelota, a Odiseo. Y entonces uno podría pensar que hay muchos textos de la literatura, el Popol Vuh, el Ramayana, el Mahabharata, que son textos, digamos, primigenios, que se han encargado de hablar o de hacer referencia a eso que se llama el juego de la pelota, que posteriormente conocemos como el fútbol. Uf, históricamente nos has dado un barrido. Pero es espectacular, porque además de eso, entonces quiere decir que este juego, independientemente de su nombre, este juego siempre ha puesto estrategia y enfrentar valientes allí, ¿no? Claro, claro. Otra forma de enfrentar bandos, digamos que, bueno, sin perder la vida, no lo digamos así, pero, pero bueno, profe, se ha hecho, además de ser columnista del Espectador, y también el director del sello editorial de la Universidad Pontificia Bolivariana, pues se ha publicado varios librazos.
Ahorita hay uno en particular que es La vida en un balón. Bueno, Bueno, la cuéntenos vida, un poco, cuéntenos cómo es. bueno, muchas gracias. La vida en un valor es pues como el producto también de estas columnas del periódico El Espectador. Lo lanzamos en la fiesta del libro y la cultura en Medellín. Nosotros tenemos, bueno, digamos que yo llegué a la editorial de la UPB hace 5 años, pero con toda esta carga pues de jugar fútbol, la universidad quería hacer como una especie de universidad del deporte, pero como sin ningún fundamento teórico. Entonces, la idea era que pudiéramos tener un fundamento teórico para que de verdad hiciéramos estos diálogos entre fútbol y literatura, fútbol y la muerte, el fútbol y la guerra. Entonces, finalmente la universidad ha declarado que es una universidad del deporte y entonces ha permitido eso de eh, el fútbol como, porque es que además la universidad tiene 85 años y en esos 85 años el fútbol ha sido de vital importancia, es un ejercicio trascendental porque pues, los griegos nos han enseñado que la educación, uno se forma el carácter, es también a través del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo que se mueve. Pero el fútbol, y fíjense un poco en eso, es el único deporte que se juega con los pies, o sea que es antinatural. Todos los demás deportes se juegan con la mano, todos, en última instancia, ¿cierto? Entonces, como el fútbol es antinatural, por eso crea tanta, digamos, como tanta pasión. Un jugador que hace la 31, la 101, una chilena, eh, la tijera, ¿cierto? Entonces decimos que ahí hay un campo semántico hermosísimo precisamente porque es antinatural lo que los seres humanos hacemos con las manos, los futbolistas lo hacen con los pies. Entonces por ahí, en el 2015, que llegué yo a la editorial, repito, entonces pensé que, ¿por qué no hacemos un concurso de cuentos? Que se llame ¿Cuál es tu cuento con el fútbol? Y empezamos exactamente a hacer convocatorias. En el último lo hicimos muy recientemente. Tuvimos más de 400 personas participando. El Wow. tema era el cobro de un penalti. Oh, En el cobro de un penalti se juega la vida, ¿cierto? Sabemos que hay historias de drama, de tragedia, de comedia. Todo lo que se juega en un minuto, en un instante, es capaz de eternizarlo la literatura. Entonces, por eso decidimos hacer una colección que se llama Fútbol y Letras. Y ahí, en Fútbol y Letras, pues aparece primero el fútbol, esa metáfora, que fue como el libro que, porque estaba pensando que el fútbol es una metáfora de todo, ¿cierto? De la guerra, del amor, de la locura, de la muerte. Y la vida en un balón es porque he tenido la experiencia de conocer seres humanos que, por ejemplo, eh, voy a poner una anécdota pues sencilla, simple. eh, yo creo que es Fontana Rosa o Juan Villoro quienes cuentan esta anécdota. En Brasil, 1970, eh, la final, llega el papá y le dice al hijo, vámonos para el estadio a ver esta final, vamos a ver. Y entonces, claro, los dos se van, pero cuando están llegando al estadio, el papá le dice al niño, hijo, dejé las boletas, se me olvidaron las boletas. Entonces el hijo dice, ah, no, tranquilo papá, yo me devuelvo por ellas. Y el niño se devuelve por ellas y encuentra que además de las boletas, su mamá está acostada con un hombre en la cama. Y entonces él sale corriendo, todo asustado, le dice al padre, viejo, viejo, mira lo que me encontré. Mi mamá con otro hombre en la cama. Y entonces él le dice, tranquilo, no te preocupes, yo te tengo otra peor. Hoy no juega Zico. Entonces uno dice, eso es lo que pasa con el fútbol, pues esa es la vida, ¿cierto? Y alrededor de eso hay otras anécdotas que tal vez uno se pueda quedar contando todo el tiempo, eh, pero es eso, ¿cierto? Es lo que nos pasa cuando hablamos de fútbol. Entonces, esta colección
se ha convertido en eso, el fútbol. Otra anécdota, yo he tenido estudiantes que se conocen la historia de Nacional, cuando Nacional ha quedado campeón, cuántas veces ha jugado en la Copa Libertadores, en la Copa tal, en la Copa tal. Y yo les pregunto si saben la fecha de el nacimiento de su novia o de su mamá, y me dicen que no. ¿no? Oigan, Ah, oigan, caramba. oigan a este, me dicen. Sí. Entonces, mira, ¿cierto? Es como esa posibilidad que tenemos los seres humanos de lo que le entregamos al fútbol y lo que el fútbol hace con nosotros, que nos enloquecemos, que gritamos, que nos salimos de la ropa. Incluso esa cosa que se llama que perdemos la cabeza viene de allá del chuchú de los chinos y de los japoneses. Ellos realmente perdían la cabeza. En el que Marí ya no lo perdía el que ganaba, sino el que perdía, el capitán del equipo que perdía. Entonces, desde eso hemos tenido esta colección, el libro, y a mí personalmente pues me ha parecido muy bonito precisamente porque es muy íntimo. El fútbol, esa metáfora, ha sido como más sobre análisis sobre fútbol y literatura. Y el de este otro es como mi propia experiencia como jugador de fútbol, como profesor de fútbol y literatura y como editor de estos libros que algunos estudiantes de algunas personas escriben y participan en este cuento o en este concurso de cuentos. Sí, sí, increíble. Eso es increíble. Doc, dentro del fútbol, dentro de esta metáfora, incluso uno puede ver que las organizaciones, las empresas, la parte corporativa, ha adoptado muchos principios de liderazgo, ¿no? Y le ha impuesto, hablemos de un Pep Guardiola, el término coach, ¿no? El director que impone y que traslada esas vivencias a las organizaciones, a las empresas. Incluso políticos también se han alineado como a estas dinámicas. Bueno, ¿qué se puede aprender del fútbol para liderar? Bueno, es una excelente pregunta. Primero, no me gusta mucho esto de que Valdano, Ferguson, Guardiola y otros han hecho como de sus conocimientos una especie de traslape o de desplazamiento de la táctica y la estrategia del fútbol a esa vida del marketing, porque yo pienso que ha logrado desnaturalizar un poco el fútbol, pero también lo ha desnaturalizado el marketing y todos los actores que han entrado al fútbol, los ojeadores. Hoy hay niños que tienen 7 8 años y ya los están vendiendo. ¿Cierto? Ya están en el radar de un señor que los quiere ver y entonces la familia se deja, pues, digamos, como sorprender porque los dineros son muy altos, ¿cierto? Pero ellos que son, digamos, unos hitos en la literatura, en el fútbol, perdón, podría hacer el mismo ejercicio con la política, ¿cierto? Nosotros sabemos que 1934 y 38, Mussolini tuvo algo que ver con el campeonato de Italia. En España, Franco tuvo algo que ver con algunos de los triunfos del Real Madrid, porque tenía que ganar el Real Madrid en contra del Barcelona, que es un asunto político. En Argentina, ni se diga, en Paraguay, Stronger, y si en Alemania, con Hitler, ellos todos tienen algo que ver con los resultados del fútbol, ¿cierto? O de los deportes en términos generales. Eso significa que, y yo tal vez lo he dicho ya varias veces, hice un análisis de 300 estadios en América Latina y 290 estadios de América Latina tienen nombre de militares o de políticos. Y eso significa ya que ahí hay una mirada, ¿se puede? Hay una interpretación simbólica de cómo la iglesia y el Estado también han tenido repercusiones directas con el fútbol. Hay muchos, en Italia hay muchos equipos que tienen nombres de religiosos, de curas, de sacerdotes. Hay 5 estadios en América Latina que tienen nombre de mujer. Obviamente uno en Argentina, Eva Perón,
En Bolivia hay uno que se llama como una santa, en Brasil hay una que se llama como una periodista, en fin. Así sucesivamente. Eso es un indicador de que definitivamente el deporte, no, el fútbol, perdón, no es solamente un juego de 11 contra 11, como diría Borges, 11 estúpidos detrás de otros 11 estúpidos detrás de una pelota, pero fíjense que ahí han ingresado todos los intereses habidos y por haber, y lo que hemos hecho con eso es que definitivamente el fútbol enseña el carácter de los seres humanos. Lo digo por esta razón y te doy la palabra enseguida. Lo mejor del ser humano, yo lo he visto en el fútbol. Es decir, a alguien que no tiene forma de respirar y el compañero contrincante le da un poquito de agua o en un calambre, pero también he visto lo peor del ser humano. Hay racismo, xenofobia. Es decir, el fútbol permite esa lectura, ¿cierto? No hay que hacer una apología del fútbol, no es una apólogo, así como tampoco en la literatura. Pero si uno quiere conocer la noción de solidaridad, no en términos teóricos, sino en el fútbol, ahí en el fútbol está la solidaridad, está la amistad. Y hay cuentos de Soriano, de Villoro, de Juan Tallón, de Eduardo Galeano, de Vicente Huidobro, de Vicente Alexandre, los poetas, Camilo José Cela, Günter Grass. Es decir, ahí en ese espacio de dos bandos, de dos cánticos, de dos banderas, de dos escudos, de una guerra, metafóricamente hablando, nos encontramos con eso. Lo mejor del ser humano. El fútbol nos desnuda. El fútbol nos deja ver cómo somos. Y entonces nos deja ver cómo somos precisamente porque en la cancha yo no soy ni filósofo, ni político, ni tengo más plata. Estamos en igualdad de condiciones. Y entonces por eso digo, eh, ahí está lo mejor, los valores, el amor, la amistad. Vos jugas con un amigo y no tenés que mirarlo para que te entienda. Vos vas a un partido donde no conoces a otro y te demoras mucho rato para poderle dar un pase bien. Con el amigo no lo tenés que mirar, no lo tenés que ni siquiera hablar. Ya es un asunto físico, corporal, afectivo. Y eso significa que entonces el fútbol hay que narrarlo. Y lo que hemos hecho en la editorial de la UPB es narrar el fútbol en diálogo con todo lo demás, la política, la ingeniería, lo social, lo político, lo semiótico, como dije al principio. Sí, Doc. Eso que dices me encanta y te quería preguntar lo siguiente. Es con relación al fútbol y la mujer. Ahorita que se están abriendo los capítulos y el impulso, hasta juega mejor que el hombre. Y se están formando unos equipazos muy divertidos, bien interesantes. ¿Cuál es tu lectura con relación al fútbol femenino? Bueno, acabo de recibir una información de Catalina, mi hija, que está en Argentina. Dice Copa Libertadoras de América. Fíjense que Ah, ya hay un componente muy importante. Copa Libertadoras de América. Si ustedes me preguntan por la fecha en la que nace el fútbol femenino, tampoco fue con la FIFA hace poquito. Hay un evento en 1894 en Escocia en el que las mujeres jugaron un torneo primero que los hombres. Eso parece una cosa extraña, ¿cómo? pero en 1894 las mujeres en Escocia jugaron un partido que tiene ribetes ya de fútbol profesional femenino. Lo que pasa es que era imposible, ¿cierto? Como en el caso de Virginia Woolf y otras mujeres que le escribían a la vida, pero no podían escribir. Aquí también, es decir, hay unos historiadores que se han encargado de eso y ahí recomiendo un libro que se llama Kafka en el Maracaná. Nosotros sabemos que Kafka jamás estaría en el Maracaná, nunca estuvo en el Maracaná, pero ahí hay unas alusiones directas al fútbol femenino. Y una anécdota, hay una mujer que se llama, se me olvida el nombre en este momento, ah, de apellido González, ahorita me acuerdo,
ella es la primera mujer en 1919 que juega con hombres en el fútbol profesional español. Irene González. Irene Una mujer en González. 1919 que juega fútbol con hombres en el fútbol profesional. ¿Cuántos problemas tuvo con su papá? Los que ustedes quieran. Él la sacaba del estadio. Machista. Claro, la sacaba del estadio. Eso no puede ser, ¿cierto? Entonces la sacaba del estadio y ella seguía y ella insistía. Es una historia muy bonita. No hay sino una foto. Ella en la portería de Blue Jeans tapando porque era una mujer, uno podría decir, de armas tomar, porque se murió de una enfermedad, tuberculosis, de 19 años. Pero esas dos anécdotas de que el fútbol en Escocia, primero por las mujeres, e Irene González, ya implica que tenemos que abrir también un poquito el panorama, porque es que sabemos que tenemos muy arraigado esto del machismo, ¿cierto? De hecho, bueno, no solamente lo del machismo, sino también lo de los intelectuales. En la España de Franco, los intelectuales tenían que ir disfrazados al estadio para poder entrar a fútbol, porque era increíble, imposible que un intelectual fuera a ver una cosa de esas, porque era efectivamente un espectáculo popular de pobres. Uf. Uy, Doc, has dado, mejor dicho, nos has dado aquí un abanico de historia que nos deja muy motivados. Los libros se encuentran, bueno, el lanzamiento estuvo en la Feria de Medellín, ahorita ya la semana pasada, y ya se encuentra disponible. A toda nuestra comunidad queremos recordarle que puede ya adquirirlo, ya sea en formato digital, ya sea en formato impreso, y que pues la vida en un balón. Pero también está Nicro, Nicas y el fútbol. Bueno, También. ese es un... Ah, bueno, entonces ahí me tengo que devolver porque yo trabajé en el periódico El Mundo como corrector de estilo. Ya. Entonces, mi ejercicio era solamente corregir, ¿cierto? Corregirle a los periodistas con un bisturí, porque era tan manual la realización del diario que pues había que hacer las correcciones de un día siguiente con el periódico del día anterior. Entonces era con un bisturí cambiar letricas, tildes, comas, en fin. Entonces, ahí me encontré con un editor de deportes, Luis Fernando Mejía, que me dijo, vos sos hincha de Nacional. Yo nunca había visto un hincha de Nacional tan enfermo, tan loco, tan... Y había Juan Guillermo Montoya, también hincha del Medellín. Entonces nos dijo, venga, hagamos una columna cada 8 días para que ustedes dos se enfrenten, hagan un clásico, pero teórico, académico, literario, antes de los partidos de fútbol de Nacional y Medellín cada 8 días. Entonces, en mi crónica lo que hago es eso, una especie de compendio de columnas alrededor del fútbol, pero sí está muy enfatizado en Nacional. Y ahí pues ofrezco disculpas porque sí es, a uno no se le puede olvidar que uno hace una opción, esa opción para unos es ganadora, para otros es, imagínense lo demás, no lo voy a decir, pero eso también forma el carácter, ¿cierto? Uno forma un carácter también. Jairo Aníbal Niño tiene un cuentecito que se llama El equipo más malo del mundo. Es muy bonito porque ese equipo se preparó para perder. Es decir, ya sabíamos que vamos a perder, nunca vamos a ganar, pero igual vamos a gozar, vamos a disfrutar. Y efectivamente se encontraban, los marcadores eran 20-0, 30-0, 10-0, 5-0, pero no importaba, había felicidad, había tranquilidad. Hasta que de pronto invitaron al equipo de Brasil del 70 para que viniera a Colombia a jugar con el equipo más malo del mundo, y entonces Brasil vino y jugó con el equipo más malo del mundo, obviamente que es una ficción, y resulta que ese equipo más malo del mundo le ganó a Brasil de los años 70, hasta ahí llegó el equipo. No tiene sentido, se prepararon Sí, fue sí, para sí, sí. perder. Sí. Entonces, pero mira eso, lo que logra el fútbol con los seres humanos.
Hermoso. Esas son las perspectivas que valen la pena y que son muy constructivas y con todo el respeto de quien a veces de golpe recibe información que no alimenta, no alimenta. Y profe, nos has alimentado tremendamente. Te quiero felicitar y te quiero agradecer mucho. Te voy a meter en problemas. Te voy a hacer una pregunta fuerte. ¿Cuál es el mejor equipo? Ponle cuidado. ¿Cuál es el mejor equipo donde has jugado? ¿Como editor? ¿Como escritor? ¿Como profesor? ¿O como jugador? Bueno, tengo que responderlo así como va a sonar, como jugador, como jugador. Voy a dar la razón. Yo llegué a la Universidad Pontificia Bolivariana en 1981 a estudiar filosofía y letras, pero ese componente de fútbol, porque era un ritual, los viernes a las 12 del día, entonces yo me encontré con mis mejores profesores, Gonzalo Soto, Víctor Peñuela, Raúl López, Humberto Villegas, Tarcisio. Entonces ellos me enseñaban filosofía de manera muy rigurosa, pero los viernes se disfrazaban de jugadores de fútbol y al principio nos ganaban y nos ganaban. Entonces la idea era que había que retarlos allá en el salón y después había que retarlos aquí. Entonces yo empecé a convertirme en un jugador de fútbol, ¿cierto? Porque sí me gustaba, porque yo lo aprendí aquí en la calle donde estoy, en este barrio donde yo estoy, jugábamos fútbol casi que todo el día. Entonces, eh, yo hacía, qué pena pues la autorreferencia, pero me volví el goleador de todos esos torneos. Y aquí seguramente no lo han visto, pero tengo muchos, muchos trofeos como goleador, aquí al frente tengo y en mi biblioteca, en fin. Pero lo más bonito de todo esto es que quien me acompañaba era mi novia y ella me veía jugar fútbol y ella era quien me entregaba el trofeo. Entonces es una relación afectiva, fundamentalmente. Después de eso, mi hija que está en Argentina hoy está en una escuela de fútbol. Los dos son ciclomontañistas. Santiago tampoco jugaba fútbol. Yo lo disfracé de hincha de Nacional, le di camisetas, pantalonetas, hasta que llegó y dijo, yo soy hincha de la América, yo soy Ah, hincha de Argentina, que es un asunto normal, ¿cierto? Que eso pasa absolutamente en todas las familias. Uno siempre quiere matar al papá en algún momento de la vida, pero ya hoy somos amigos, somos hinchas de Nacional, vemos fútbol, lo disfrutamos, pasamos muy bueno alrededor del fútbol. Pero el detalle es que el fútbol es eso, la vida. Entonces, por eso tiene que pasar primero por los afectos. Hay un texto muy bonito de Elger Reguero que se llama Los hijos del fútbol. Y ahí en Los hijos del fútbol uno se da cuenta que uno quiere que sus hijos sean hinchas del equipo que uno quiere, que uno ama, pero llega un punto en el que ellos dicen, no, pero ¿por qué? Es que yo no he tomado la decisión. Y Eduardo Galeano dice que es posible que uno cambie de peinado, de esposa, de novia, de sexo, de estado civil, pero de equipo no, ¿cierto? Eso no puede ser. Resulta que en última instancia es eso, es un poco el juego de la vida y Joan Huizinga en Homo Ludens lo nombra así, nacimos para competir. Y como nacimos para competir, cuando jugamos fútbol nos aniñamos, es decir, nos volvemos niños. Y creo que esa es la mejor definición del fútbol, volverse niño. Y en ese sentido, pues encontramos que el fútbol es una metáfora de lo mejor del ser humano, aunque le quepa todo lo demás, como dijimos ahorita. uf, pues ha sido fantástico, mi don Juan Carlos. Ha sido muy, muy, muy de verdad bastante nutritivo toda esta información que nos compartes y que nos orientas alrededor del fútbol, la vida alrededor del fútbol. Así es. Pues quiero agradecerte en nombre de ACU Unilibros y que en medio de la Feria Internacional del Libro de Cali resaltamos y recomendamos mucho este libro, especial libro. Y pues nada, otorgarte el 10
La estatuilla del 10 No, y muchas muchas, gracias. muchas gracias, Doc, por compartir. A toda nuestra comunidad, pues que ya sabe que puede adquirir nuestros libros, unilibrostiendavirtual.com y también directamente con la editorial, la Universidad Pontificia Bolivariana. Puede adquirirlos y están a disposición. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta Bueno, pronto. muchas gracias por la invitación. De verdad que habría que decir que hubo una época o hay una época en la que el fútbol no se concebía como un asunto problemático académico. Yo creo que sí, que al contrario, lo que hay que hacer es que el fútbol tenga que entrar al mundo universitario para que lo entendamos y lo comprendamos mejor. Muchas gracias por la invitación. No, no, no. Ese es, al contrario, gracias por aceptarnos la invitación y este espacio que ha sido fantástico. A toda la comunidad, un fuerte abrazo. Hasta pronto.